Ahí está. Gráfico de corridas. Gráfico de corridas del sistema de medición. A ver qué dice ahí. Dice, grafica los datos. Ah, no, sí, está bien, está bien, está bien. Es justo ahí. Ajá. Dice, Dale. grafica los datos de un estudio RR del sistema de medición. Un segundo. Del sistema de medición cruzado para ver cómo varían las mediciones entre los operadores y las partes. Utiliza esta opción para identificar fuentes de variación en su sistema de medición. Correcto. Vamos a darle clic ahí. Eso no lo vimos en la clase anterior. Y vamos a meter esos mismos valores. Número de parte, ponemos partes. Operadores, operadores. Y datos de medición, diferencia. Ahí en el número de ensayos y media histórica no metamos ahorita nada. Vamos a dejarlo así en blanco. Y vamos a darle a aceptar. Ok. Fíjense esa gráfica. Fíjense la gráfica, qué interesante se ve. ¿Sale? De entrada, esa gráfica, ahí podemos observar de cuántas pelotas entre cada operador, pues ahí tenemos ya los colores, ¿va? Alan es el azul, Juan es el rojo, Rogelio es el verde. En esa gráfica podemos observar si existe reproducibilidad en las 13 pelotas y si existe repetibilidad entre los inspectores. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues bien sencillo. Mira, por ejemplo, en la primer pelotita, que es la de la esquina superior izquierda, ándale, ahí en esa primer pelotita, chécate cómo la línea de Alan está casi tocando la media, ¿sí? En la segunda pelotita, Alan está por arriba de la media, ahí donde está señalando tu cursor. En la tercera pelotita, Alan, que es otra vez el azul, está en caída hacia la media, o sea, ella tiene así como un declive hacia la media. En la cuarta pelota, bajó totalmente de la media. En la quinta, vuelve a subir. Fíjate cómo Alan, en cuanto a la reproducibilidad, que es lo primero que estoy ahorita tratando de explicarles, tan solo Alan, ninguna de las 4 pelotas que hemos estado observando hasta ahorita tienen la misma posición en el cuadrante en él mismo. ¿Me explico? O sea, la pelota 1 está casi pegado a la media. La pelota 2 está por arriba de la media. Estoy hablando de la línea azul. No sé si todos la estén viendo. En la pelota 13, pues chécate la línea isototota. Esa línea isototota significa, como son 2 repeticiones, sí pusiste 2 repeticiones, ¿va, Abel? Sí. 2, ¿cómo se llama? Sí, 2 repeticiones. Ajá. La primera la registró muy por debajo de la media en la pelota 13 y la segunda, medición la registró muy por arriba de la media. Si quieres, posiciónate en el punto de la pelota 13 de Alan. Pelota 13. Fíjate. O sea, la primera midió 1.1 y la segunda, que es la de arribita, 2.9. O sea, Alan, al igual que el resto de sus compañeros, trae una pinche fiestota, ¿no? O sea, mide como quiere, registra como quiere, no sé, ¿cómo saber nosotros como analistas si el instrumento de medición es el que está fallando o el operador es el que está fallando? A ver, ¿cómo lo entenderíamos nosotros? ¿Qué dicen ustedes?
Pues podría ser dependiendo de la distancia que punto, como bien menciona. Profe, Si es la misma persona que mide la misma pelota 2 veces, la línea debería ser como esta primera función. Exacto. Y si fuera el instrumento, pues, las líneas se estarían completamente separadas en todas las pelotas. Ándale, mira, por ejemplo, la pelota 2. Mi amor, no me hagas ruido, estoy trabajando, por favor, ve a tu cuarto, por favor. La pelota 2, ahí, fíjate cómo la línea, ponte en la línea azul de Alan, ahí, 3, mide 3 la diferencia. Y la segunda también mide 3. Entonces, para nosotros identificar que en un estudio haya repetibilidad, tendríamos que ver muchas líneas como esa, así 2 puntitos casi pegados, lo cual quiere decir que las 2 repeticiones de la prueba que hiciste, Alan midió lo mismo, que eso es lo ideal, ¿sale? Entonces, si llegáramos nosotros a encontrar un estudio como el que ahorita estamos viendo, yo de entrada te diría, tu sistema de medición está para el perro, o sea, no sirve. ¿Por qué? Porque solamente veo que Alan en la pelota 2 fue constante y que Rogelio en la pelota 13 fue constante. O sea, midió lo mismo. Vean Rogelio, que es la línea verde en la pelota 13. Chécate ahí en el cursor, ponte 0.5 y 2.5. ¿Vale? O sea, tendríamos que ver líneas siempre así para poder nosotros argumentar que hay repetibilidad. Reproducibilidad. Porque se está reproduciendo la misma medición en la pelota. Y repetibilidad, ¿qué hay con la repetibilidad? Alguien iba a comentar algo. Jesús, creo. Andrés. no, profe, nada más era lo que ya había comentado mi compañero acerca de los instrumentos y del personal. A ver, entonces tú, Jesús, dime, ¿cuál es la bronca en este estudio? ¿El operador o el instrumento? Bueno, yo también pienso que el operador, Ajá. porque pues si fuera el instrumento siempre tendría la misma distancia, bueno, la misma diferencia de medición en todas las pruebas. Correcto. Y no la hay, ¿verdad? Tenemos un desmadre, pero sabroso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, con esta gráfica que estoy ahorita mostrándoles, que es la gráfica de corridas del sistema de medición, únicamente nos sirve para ver qué tanto se parece la medición de un operador con respecto al otro en cada número de parte. Y pues vean aquí, ¿no? O sea, creo que ninguna a simple vista tiene un parecido con otra. Ninguna. ¿Sale? Ahora tú mismo, Adbel, vamos a hacer ese mismo problema que traes. Vete a estadísticas. Igual, herramientas de calidad, análisis, medición. Y nos vamos a cruzado, R y R cruzado. Ajá, pero ahora vamos a darle por ANOVA. Hazlo por ANOVA. Le das a aceptar. Ahí está la ANOVA. Fíjate lo que dice la ANOVA. Para empezar, el ANOVA nos muestra el valor P, ahí donde dice partes, operadores, partes por operadores. El valor P de partes es 0.39. Operadores es 0.05. ¿Sí? Partes por operadores, entonces 0.33. Ese 0.05, ¿qué significa? Tratándolo de traducir a nuestro idioma y no nada más en valor p-value. Ese 0.05 y ese 0.39. Acuérdense que es el error estándar de
un alfa del 95%. No, un nivel de confianza del 95% y el alfa es del 5%. ¿Qué significa? Que como no es menor o igual, se rechaza. Ajá, pero ¿rechazas qué? O sea, fíjate, ese operador, los operadores están en 0.05. O sea, casi estoy en el límite de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Pues, o sea que se rechaza en sí a los operadores, o sea, necesitas operadores nuevos. Ajá, o sea, estamos ahorita nosotros interpretando como el p-value entre partes y operadores, el valor más pequeño es operadores, significa que los operadores es una variable significativa. Por ende, mis operadores son los del problema. Vamos para abajo. Dale para abajo en el ANOVA. Ahí te pasaste uno un poquito más arriba. Ahí mero. En donde dice el porcentaje de contribución de comp bar, dice gauge R y R total. No recuerdo si ayer en este grupo mencioné esos valores o fue en el de la noche, que decía, si mi porcentaje de contribución es mayor al 10%, entonces puedo asumir que mi sistema de medición es malo. ¿Okay? Si mi porcentaje de variación es menor al 10%, entonces asumo que mi sistema de medición es bueno. Entonces aquí traemos un 96.78, o sea, estamos súper mal en el sistema de medición. ¿Sale? Y el número de categorías distinta, en donde dice ahí abajo, igual a 1, número de categorías distintas, si lo logran ver, que un sistema de medición sea confiable, tiene que haber 5 categorías distintas o más. Y aquí nada más tenemos una. Entonces, pues aquí por donde queramos ver, tenemos cosas importantes que tratar al momento de hacer el análisis. Y si te fijas, el informe R&R de la ANOVA, pues es prácticamente el mismo que saca el R&R por medias y rangos. La diferencia entre ANOVA y medias y rangos es que la ANOVA te muestra esta información preliminar de p-value y del porcentaje del study variation. Study variation es el porcentaje de comparación de la variación. No sé si quede claro. Profe, dijo que era mayor al 10%, ¿qué? Sí, ahí te va. Vamos para arriba otra vez, Abdel, arribita. Ahí mero, donde dice componentes de la varianza. Ajá. Tenemos el primer renglón dice gauge R y R total, que ese es el análisis total del estudio. Y luego la última columna habla de porcentaje de contribución de la comparativa de la varianza. O sea, ese es el número que nos interesa. Ese número, para que un sistema de medición, sea confiable, debe de estar por debajo del 10% para que sea confiable. ¿Cuánto traemos ahorita? 96%. O sea, estamos para llorar, así, darnos un pinche balazo y llorar. Y para amarrar ¿cómo se llama? El estudio, vale la pena que volteemos a ver, al final de la tabla dice número de categorías. Y en ese número de categorías dice igual a 1. Para que sea un análisis confiable, debe de haber 5 o más categorías distintas. Y aquí nada más tenemos una, lo cual significa, doblemente confirmamos que estamos teniendo problemas con el sistema de medición. Dale, Acevedo.
Sí, profe, muchas gracias. Órale. Bien. Pues muy bien, Adbel. ¿Alguien aquí del grupo que haya hecho un ejercicio en donde se vea un resultado distinto? O sea, que ya se vea algo como un sistema de medición confiable que nos quiera presentar. Gracias, Adbel. Si quieres, deja de compartir. Es importante que pregunten, chavos, ¿eh? O sea, creo que el tema no es saber hacer la gráfica, pues ya saben que 2, 3 clics y te da la gráfica. Aquí lo importante es saber qué demonios me dice esa gráfica. Una gráfica la puedes desmenuzar tanto quieras para poder ser contundente en tu explicación. ¿Alguien hizo algún estudio distinto? ¿No? ¿O también les dio así como muy disparatado? Sí. Ok. Muy bien. Pues bueno, déjenme, presento yo pantalla y ya bajaron el Excel, ¿verdad? Déjenme abrir ese mismo. Aquí está. Ok. Estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, profe. A ver, vamos a ver. Fíjense bien. Este es un problemita de un libro de texto y dice así: se necesita validar 3 instrumentos de medición anteriormente, ¿ok? Y esos instrumentos son el pie de rey, una báscula y un cronómetro. Para estos 3 instrumentos se ocuparon las mismas condiciones. Se eligió a 2 inspectores y cada uno midió 10 piezas 2 veces cada uno. O sea, 2 inspectores que midieron 10 piezas y esas piezas fueron medidas 2 veces por cada inspector. O sea que en resumen, cada mono inspeccionó 20 veces una pieza. ¿Okay? Por lo tanto, dice que se obtuvieron las tablas y los datos para la longitud de cordones con un calibrador pie de rey digital. Y aquí está la primer tabla, fíjate. Esta primer tabla, súper importante, el arreglo de los datos siempre va a ser clave para poder tener un resultado confiable. Me dice inspector 1, midió la pieza 1 y el vernier le arrojó, o el pie de rey, le arrojó una medición en 13.94 milímetros. ¿Sí? El mismo inspector 1 midió la pieza 2 y la lectura fue de 13.95 milímetros. Y así sucesivamente hasta la pieza 10. ¿Ok? 14.04 milímetros. Pero luego viene la segunda vuelta. La segunda vuelta es inspector 1, aquí donde estoy poniendo mi recuadro en color verde. Segunda vuelta, pieza 1, ahora la midió en 13.95. Si yo comparo con la misma primer pieza en la primera vuelta, pues son casi similares, miren, 13.94 y 13.94. ¿Ok? Rojo y en rojo. ¿Ok? Esta es la tabla del inspector 1 y esta es la tabla del inspector 2.
¿Por qué lo presento así? A propósito. Lo presento así porque es muy común que en la industria, en el campo laboral, cuando alguien va a piso y extrae las mediciones para hacer un análisis posterior, pues registra en un formato ya previamente diseñado, ¿no? En donde le pone nombre de inspector o número de inspector, la pieza y qué lectura le obtuvo. Pero a veces ese formatito no se puede prestar o no se presta en todas las ocasiones como para copiar y pegar en Excel, así de copio, pego y listo. No, porque nosotros tenemos que meterle la información al programa de tal manera que haga un análisis correcto. Entonces, lo que yo tengo que hacer, me voy a ir al Minitab. Espérenme. Déjenme abrir. Se supone que ya lo tenía hecho. Pero ay, ¿qué pasó? Acabo de llegar del TEC por unas firmas. Oh, a ver. Está abriendo, ¿eh? A ver si no se ve así como archivo. Abrir el último. No, no sé. Ni hablar. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Me voy a traer estas tres primeras columnas. Bueno, inspector, número de pieza, lectura en milímetros. Control C y lo pego en Minitab. ¿Qué estoy pegando? El primer inspector con la pieza 1, lectura en lectura en milímetros. ¿Sale? Y después me tengo que traer la segunda vuelta de la primer pieza. Entonces es control C de la segunda pieza, más bien de la segunda vuelta de la pieza 1, estamos con los trabalenguas, y lo pego aquí. Luego me regreso. Pieza 2, primer vuelta, inspector 1, lo pego. Pieza 2, segunda vuelta, inspector 1, y lo pego. O sea, ¿cómo estoy ordenando los valores? El arreglo estadístico, el arreglo de la hoja electrónica, tiene que ser ambas piezas del inspector 1. Y luego segundas piezas del inspector 1. Y así hasta terminar con el inspector 1. Si quieren, ustedes vayanlo haciendo también en su computadora. Y ahorita que ya termine yo de hacer copy-paste de todo, les seguimos. Ya me voy a ir un poquito más rápido. Todo el mundo sabe qué estoy haciendo, ¿ah? Por ahí me han escrito en privado así de profes que va muy rápido en sus clases. Vamos.
Muy lento. ¿Me están siguiendo? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Excelente. Ya acabé con el mono. Control V. Enseguida, el mono 2. Vector 2, pieza 1. Vector 2, pieza 1, segunda vuelta. Creo que es lo más difícil de jugar las cosas. Análisis. No, hija, tengo clase hasta las 9 de la noche. Por favor, no vengas aquí a hacer ruido. En su cuarto ahí prendan la tele. Extraño los audios. Por 2, pieza 8. Segunda vuelta. Por 2, pieza 9. Y control. Ustedes me dicen cuando ya acabé. Les deben de dar 40 renglones. Son 20 lecturas por inspector. Profe. ¿Listo? Los demás No, ya espera, acabaron. Sí, profe. Sí, profe. Me Ya. espero Sí, profe. 3 minutitos. Sí, poquito, profe. Gracias. Dale, dale.
Ana Julia, no te salgas. Súbete a tu cuarto. Ahí viene ya, vete a tu cuarto. Bueno, en lo que terminan, les recuerdo que en análisis de Gauge R&R, existen el cruzado y el anidado, ¿sale? Cruzado, anidado y expandido. Es lo que estoy ahorita mostrando en pantalla. El cruzado, el Gauge R&R cruzado, es para cuando tenemos datos continuos y propiamente no son pruebas destructivas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con una prueba destructiva? Una prueba destructiva es aquella que solamente se puede obtener un registro del número de parte, porque enseguida de obtener ese registro, pues la pieza se destruye. O es algún material que por su naturaleza solo se puede medir una vez, ya que no va a haber una segunda chance porque se destruyó, como lo mencionaba la clase anterior, cuando tienes tú un auto que ya salió de la línea de producción, ya ese auto tienen que probar efectividad de frenos, no sé, la verdad es que no sé qué tantas cosas, yo sé que se le miden un montonal de cosas a un automóvil antes de ser lanzado al mercado, pero solamente se va a tener la oportunidad de, perdón por mi nacada, pero solamente se va a tener la oportunidad de desmadrar una pieza, un auto completito, y en esa única chance que tienes, pues tienes que extraer las mediciones de todo lo que, los registros te reporten, que a cuánta velocidad iba, que cuánto tiempo tardó en frenar, que cuánto derrapó, que cuánto llanta dejó en el asfalto, que si se abrió a tiempo la bolsa de aire. O sea, esas son pruebas destructivas. Y las pruebas destructivas se hacen con el R&R anidado. Aquí dice, mira, R&R y anidado evalúa la variación del sistema de medición cuando cada parte se puede medir solo una vez, como sucede con las pruebas destructivas. Y el cruzado, perdón, es el que estamos ahorita trabajando, evalúa la variación de un sistema cuando cada operador mide cada parte en el estudio. Súper importante que no se me vayan a confundir en si es anidado o es cruzado. ¿Sale?
Entonces, ¿ya acabaron? Sí, profe. Ya, profe. Dale, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer el primer grafiquito que vimos el día de hoy para ver cuánta repetibilidad y cuánta reproducibilidad hay. Me voy a ir a estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición y enseguida le voy a pedir que me haga gráfica de corridas del sistema de medición. Gráfica de corridas del sistema de medición. Doy clic y bueno, número de parte, pues es número de pieza. Operadores, inspectores. Pues. Y datos de medición es la lectura en milímetros. Y le doy a aceptar. Miren, lo que qué bonito, ¿no? Ay, güey, si vemos un... Y de entrada nosotros vemos un gráfico así, tenemos esperanza, mucha esperanza, de que nuestro sistema de medición sí esté funcionando. Aquí, ¿qué podemos observar? Bueno, primero tenemos inspector 1, que es el azul. Bien le pudimos poner un nombre, pero bueno, así lo dejamos, 1 y 2. Y el rojo es el inspector 2. Entonces, si analizamos esta gráfica, vemos en cuanto a la reproducibilidad, así, véanlo de manera rápida, hay 8 piezas de las 10 que se midieron, hay 8 en que solo hay reproducibilidad en 8 de 10. ¿Sí me explico? 8 de 10 porque el cordón 1 y el cordón 7, vean cómo se comporta. Cordón 1, aquí lo voy a seleccionar en un recuadrito. Ahí lo ven, cordón 1. El operador 1 midió distinto. El operador 2 midió igual. Pero en la cordón 7, el operador 1 y el operador 2 midieron igual, pero entre ellos hubo una diferencia. ¿Sí logran verlo? Porque no están al mismo nivel. O sea, están escalonados. ¿Sí? Quiere decir que existe reproducibilidad en 8 de las 10 piezas. Y que solo en la pieza 1 no hay repetibilidad. ¿Queda claro? Solo, espérenme un segundito. Ay, me está marcando, no puedo entrar a la clase. Es que estoy en una clase, pero bueno. Sí, lo siento. Lo que pasa es que estoy en un curso, perdón por el comercial, pero los días jueves me toca sesión de 6 a 9 y por alguna razón cambiaron el jueves de esta semana por el miércoles y yo les dije que yo no podía los miércoles, así es que me cuenten falta. Bueno, entonces miren, ¿sí logran ver eso? Que 8 de las 10 piezas existe reproducibilidad, pero que solo en una pieza no hay repetibilidad por parte del inspector 1. ¿Correcto o no? Sí, profe. Correcto. Bien, pues, muy bien. Entonces, con esta grafiquita podemos argumentar qué tanta repetibilidad hay y qué tanta reproducibilidad hay. Ahora vamos a hacer
el R&R. Ahora sí, estadísticas, herramientas de calidad. Profe, Sí, dime. tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, ahí se podría decir que el problema ahí sería el operario. ¿Cuál operario? Perdón Bueno, que te bueno, responda con una pregunta. Ajá, ¿cuál inspector? El 1. ¿Es correcto? ¿Por qué? Hay un problema con él. Bueno, quizá no sea problema, porque para eso vamos a hacer ahorita la ANOVA. Pero aquí visualmente yo veo que el inspector 1 en la primer cuerda, en el primer cordón, midió distinto la primera y la segunda vuelta, ¿sí? Midió distinto, ¿por qué? Porque pues, ahí se ve la línea inclinada. Pero también puedo darme cuenta que en cuanto a la repetibilidad, el inspector 1 en la pieza 7 midió distinto que el inspector 2 en la misma pieza 7. Entonces aquí es muy difícil saber en esta gráfica, a estas alturas, si la bronca es del inspector o del instrumento, ¿vale? O sea, es difícil. ¿Por qué? Porque ve cómo todas las demás cuerdas midieron lo mismo. O sea, el 1 y el 2 midieron lo mismo en la cuerda 2. El 1 y el 2 midieron lo mismo en la cuerda 3. El 1 y el 2 midieron lo mismo en la cuerda 4. Y así. Solamente existe observación en cuerda 7 y en cuerda 1. ¿Vale? No sé si respondí tu Sí, profe, sí. vientos. Ahora sí, vámonos a hacer el ejercicio, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición y vamos a hacer el cruzado, ¿ok? R y R cruzado, número de parte, pues es número de pieza. Operadores, inspectores. Y datos de medición, lectura en milímetros. Vamos a hacer de una vez el ANOVA, el primerito, el ANOVA. Entonces le doy a aceptar y miren la diferencia de este gráfico. Primero que nada, quiero que vean cómo se comporta el componente de variación en el gráfico primero. Cuando nosotros entendamos que un sistema de medición es confiable, siempre vamos a tener en niveles bajos el R&R del sistema de medición y en niveles altos el parte a parte. ¿Ok? Chequenlo aquí cómo se ve. Parte a parte, en porcentaje de contribución y en porcentaje de variación, están súper arriba y al mismo nivel. Y en los demás recuadros o rubros están bajísimos. R&R del sistema de medición casi ni se ve, repetibilidad casi ni se ve, reproducibilidad casi ni se ve. Lo cual quiere decir que mi sistema de medición es muy bueno al momento. ¿Ok? Y luego la gráfica R por inspector, que es esta de aquí abajito, me dice que solamente hay un punto fuera de los límites de especificación. Oiga, profe, pero ¿por qué tan pegado? ¿Por qué los límites están tan pegaditos? O sea, límite superior de control está 0.00163 y el promedio 0.0005. A ver, ¿por qué, chavos? ¿Por qué tengo límites tan chiquitos y tan pegados en cuanto a la R de rango? Porque no hay mucha dispersión entre los promedios de cada pieza. Correcto, porque no hay variación. No hay variación en las mediciones de los inspectores. Por eso es que los límites son muy estrechos. Y es por eso que se ve tan exagerado que el primer punto esté tan arriba de la gráfica de rangos. Entonces, esta pieza, la pieza número 1, su rango es 0.01, o sea, es
10 milésimas de diferencia en cuanto a lo que midió el pie de rey. Y en el gráfico de promedios, siempre debemos de procurar ver que todos los puntos salgan de los límites. Tan así que miren cómo se ven los límites aquí, ¿no? O sea, se ven hasta empalmados los límites. Los voy a separar. Si yo le doy clic, los jalo y los separo, miren. Aquí los puse al revés. Límite inferior va abajo, límite superior va arriba. Profe. Pero, sí, dime. Entonces se podría decir que es un proceso súper estricto. No tanto estricto, que el sistema de medición es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque todos mis promedios salen de los límites de la gráfica de medias. O sea, de eso se trata el sistema de medición, que podamos desenmascarar si hay algún problema de ruido negro en mi proceso. Y la intención es que el gráfico de medias, todos los puntos salgan de los límites, tal como lo vemos aquí en la gráfica de medias. Chequen, esta línea no es una línea gruesa, es una línea que se ve gruesa, pero porque están las tres súper pegaditas. Déjame ver si puedo modificar la escala. ¿Qué pasó, hija? ¿No bajaste unas hojas de la hoja? Están en tu mochila. A ver, le voy a dar aquí, a ver si puedo modificar la escala. Región de datos. Ubicación. No, espérame. Gráfica. Personalizar. No es aquí. Bueno, si ven que están las tres líneas pegadas, ¿va? O sea, el límite inferior, bueno, tan solo no vean las líneas, vean los valores para que vean lo pegadito que están. Vean. Límite superior de control, 13.98, 62. Límite inferior de control, 13.9847, o sea, está súper pegadito. Y el límite central o la línea central es 13.9852. Si se fijan, son 100 milésimas de diferencia. Por eso es que las tres líneas se ven empalmadas casi que entre sí. Pero lo importante es que veamos que todos nuestros puntos del electrocardiograma, tanto del inspector 1 como del inspector 2, todos están fuera de esos límites, lo cual quiere decir que mi sistema fue confiable y está desenmascarando toda evidencia de que puede haber un problema. Ahora vean este gráfico de acá, el de interacción pieza-inspector. Chequen cómo la tendencia de las mediciones del inspector 1 y del inspector 2 son prácticamente las mismas, a diferencia de que en la pieza 1, el inspector 1 la midió más abajo y que en la pieza 7, el inspector 1 la midió más alta. O si quieren verlo de esta forma, el inspector 7 la midió más baja. ¿Sí lo ven? Entonces, esa tendencia, esa interacción, es la ideal en un sistema de medición. ¿Por qué? Porque vemos que mis dos monos o mis dos operadores saben hacer las cosas. Tienen la misma tendencia. Oye, pues la gráfica de cajas, ¿qué me dice? La gráfica de cajas y bigotes. Pues esto ya es piece of cake, ¿no? Gráfica de cajas, pues vean que la caja del inspector 1 y la caja del inspector 2 son prácticamente las mismas. Quizá el inspector 1 tiene la caja más pequeña. ¿Por qué? Porque
fue más exacto en sus lecturas de manera repetitiva. ¿Vale? Ahora vamos a ver los datos que me arrojó el ANOVA. Aquí, si te fijas en mi configuración, no sé a ti cómo te saldría, pero en mi configuración primero me arrojó los gráficos y los datos numéricos me los puso en el pergaminito que está aquí de ventana de sesión. Yo le doy clic en la ventana de sesión y aquí están mis valores. Vean. Ah, perfecto. Fíjense cómo, a diferencia del ejemplo de Abel, el valor P en número de pieza me da 0 y el inspector me da 0.678. O sea, este valor, ese número de pieza que me da 0, ¿qué significa, chavo? ¿Qué significa? Número de pieza 0, ahí donde tengo mi cursor. Que se aceptan las mediciones. Se aceptan las mediciones. ¿No es significativo? No, al contrario. Es significativo. El número de pieza es significativo. El inspector no es significativo. Lo cual quiere decir que mi inspector no es el problema. Que el problema es el instrumento de medición. ¿Cómo puedes saber eso, profe? Ah, porque el p-value me está diciendo que la pieza es igual a 0.0000. O sea que que esa pieza es significativa, por ende mi cabeza tiene que pensar que ahí está la bronca. Que el instrumento, el pie de rey, ahí falló. ¿Okay? Falló con 1 milímetro, no, 10 milímetros de 0.0, no, 0.01 milímetro fue el fallo. Vean el porcentaje del study variation. El study variation me da 9.21. ¿Qué les dije hace rato? Que el study variation debe de ser menor a 10. a 10. Ahí está, mira, me da 9.21. Y el número de categorías distintas tendría que ser mayor a 5, y mira cuánto me da. 15. Por ende, aquí yo puedo argumentar, mi sistema de medición es bueno, de hecho es excelente, prácticamente yo diría que es excelente, porque mi parte aparte, aquí el parte aparte, me da 99.57% de la variación total. Cuando la variación total es 100, mi parte aparte me da 99.57. No, hombre, ya quisiera que en un problema de la vida real, un gauge de cruzado me dé así, que sí los existe, ¿eh? Pero esto, en conclusión, ya para poder pasar al paso siguiente, en conclusión podemos argumentar que mi sistema de medición es bueno y que, ya nada más para que nos veamos así más pros, y que se recomienda calibrar el pie de rey en una, ¿cómo se llama? ¿Cómo poderlo llamar? Así para que sea medio mamilonga la conclusión. Que el programa de calibraciones de los instrumentos de medición se analice de manera más estricta y que el tiempo de realizarlo sea, si antes era de 2 meses, que sea cada mes y medio. Quizá el director de la planta te diga, oye, ingeniero, como que estás exagerándole, ¿no? O sea, es un milímetro de diferencia. Sí, pero bueno, pues estoy dentro de los parámetros y es mi obligación como analista de datos demostrarte que los operadores no son el problema. Ahí se ve. ¿Dudas? ¿Preguntas? Seguros.
Bueno, entonces miren, para que ustedes practiquen, en el problemita viene, en el Excel que les mandé, viene la siguiente tabla. Y dice así, para realizar el estudio Gauge R&R del peso de los cordones con la báscula, y aquí lo subrayo báscula en amarillo, se tuvo que obtener primero el peso de los elementos que conforman el subensamble inferior TRA SUV6, se llama el subensamble. Y posterior se cuantificó el peso del subensamble ya soldado y el peso de los cordones se obtuvo de la diferencia entre la segunda y la primer lectura. El peso de los elementos del subensamble tiene una media igual a 25.8 newtons y la variación es de 0.0745 newtons. Estamos hablando de peso. Se encuentra en la cantidad de hilo de soldadura que se aporta el subensamble después de ser soldado por el robot número 9. Por último, se siguen los mismos pasos y se describen previamente en Minitab, ¿vale? Entonces, miren, estas son imágenes, ¿ok? Imágenes que les voy a pedir a ustedes que transcriban a Minitab, pero de la forma en como ya les enseñé. Inspector 1, pieza, lectura en newtons. Inspector 1, pieza 1, vuelta 2, lectura en newtons. ¿Ok? Váyanlo transcribiendo el inspector 1 y el inspector 2. Y ahora vamos a revisar qué pasa con la báscula, porque la primera que hicimos fue el pie de rey. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Muy bien, entonces, miren, hagamos una cosa. Los dejo trabajando solos. Me voy a apagar mi cámara, apagar mi micrófono, sigo conectado, pero voy a hacer una llamada. En lo que ustedes transcriben los datos, nuevamente le voy a decir a alguien que me dé un número al azar y órale, preséntame lo que hiciste. ¿Va? Se va a hacer igual, cruzado, es un R&R cruzado. Apago micrófono y cámara, aquí sigo. Ok. A ver, que Vane nos comparta pantalla. Y vamos a ver qué dice el resultado. ¿Ya se ve? Ahí se está proyectando apenas. Listo, ya se ve. A ver. Ok, ahí estamos hablando de la báscula. ¿Y qué onda con la báscula? Ah, caray. ¿Se les dio así o lo hice mal? Ok, ¿no? La verdad, yo no he pasado los valores. A mí me dio diferente. Yo creo que te equivocaste en el valor del que sale más alto, porque a mí me pasó así con un balón, que no le puse el punto. Sí. Ajá, fíjate cómo de entrada ahí en esa pieza 10, esa figura del inspector 1 ya denota mucho peligro. En una medida está similar a todas y en la otra se fue hasta arriba. A lo mejor lo puse mal. A ver, vamos Ya a le- verificarlo.
¿Alguien ya lo tiene? Sí, A ver, Esaú, ¿viste tú? ¿Va? lo A presentó. ver, preséntalo, viejo, vamos a ver cómo nos quedó. Vane, ve dónde está ahí su error de dedo. Ya era un 6 por 9. Ok. A ver, aquí está este de Esaú, se ve interesante. A ver, Esaú, pues échatelo, explícanoslo. ¿Qué ves ahí en esa primer gráfica de corridas? Pues como lo mismo, de hecho, se ve igual que el ejercicio anterior, como las lecturas están en decimales, pues los límites, la media y los límites están todos muy cercanos. En donde no existe repetibilidad. ¿En qué piezas? A ver. Sería en el 5, en el 2, en el 6, en el 7 y en el 9. En el 5, no, más bien, la repetibilidad no existe en la pieza 2, en la pieza 5 y en la pieza 6. Ahí no existe repetibilidad. ¿Sale? Profe, en el 5 sí existe, pero están acomodados diferente, ¿o qué? Porque pues esta medida es igual a esta y estas dos también son iguales. Ajá, pero acuérdate que el primer puntito es el cordón 1 y el segundo es el cordón 2. Entonces, el operador 1, el primer puntito, midió, ahí ponlo, en el circuito, 26.39. Y el operador 2, el primer puntito, que debe de ser el mismo, midió 26.40. O sea, no hay repetibilidad. No tiene nada que ver que estén acomodadas diferente. O sea, es el orden. Pieza 1, por eso es que el acomodo del copiar, pegar los valores es muy importante. De entrada, la pieza 2, la pieza 5 y la pieza 6 no tiene repetibilidad. Y no hay reproducibilidad en dos piezas. ¿Cuáles son esas dos piezas donde no hay reproducibilidad? En la 7 y en la 9. El 7 y la 9. Correcto. Ahí está. Entonces, hace rato que yo les preguntaba en el ejemplo de Abel, que era todo lo contrario a esto. ¿Cómo podemos saber en cuántas piezas hay repetibilidad y en cuántas hay reproducibilidad? Ah, pues aquí, en esta gráfica lo podemos ver. ¿Queda claro? Ahora, Sí. a ver, ahí tú mismo, Jaciel, vamos a hacer el ANOVA, el gauge ANOVA. Ah, ya lo tienes hecho, muy bien. Chulada, chulada de ANOVA, que era parte a parte, ideal. Estamos al full. Y el gauge del sistema de medición está por debajo. Vemos, bueno, ya me estoy emocionando cuando tú lo tienes que explicar, échale. No, está bien, explícalo, profe. Pues no, cabrón. Se trata de que ustedes le agarren, échale, yo ya le sé a esto. A ver, Pues, pues del que más me acuerdo es la interacción. Se puede a ver ver. que ambos tienen una misma interacción, que dijo que es como una tendencia tirándole a lo ideal, a Así es. excepción por los puntos que ya habíamos visto, el 2, el 6, el 7, el 9. El 9. Ujú. Pero Es, en pocas palabras, la interacción pieza-inspector es ideal, ya que inspector 1 e inspector 2 tienen la misma interacción, o sea, no está siendo problema mi mano de obra, está siendo problema mi instrumento de medición, que en este caso es una báscula. ¿Okay?
Fíjate cómo en la gráfica de medias por inspector, acabas de separar los límites ahí, todos los valores están fuera de los límites, a excepción del valor 1, ahí es como que se ve que sí toca los límites, pero de ahí en más, bueno, ahí está otra vez el valor 1, pero del inspector 2. Y en la gráfica de rangos, se logra ver que el operador 1 tuvo un rango muy disparado entre la pieza 5 y 6. O sea, esas dos piezas tienen ciertas características para el inspector 1. Y para el inspector 2, la pieza 2 y la pieza 5 tuvieron esas diferencias. Vamos a ver en la ANOVA los datos numéricos, el Study Variation. Le digo Study Variation porque así lo dicen en la industria, ¿eh? ¿Cuál es tu Study Variation? ¿De qué porcentaje te salió el Study Variation? Vean, nuevamente, el p-value de pieza es 0, por lo tanto, ese es el bueno. O sea, cuando digo bueno, es el que tenemos que ponerle atención, porque el p-value me dio 0, significa que la pieza es el problema. Los inspectores no, me da arriba del 5%. A que el error estándar lo supero. Vamos a ver el porcentaje de variación, hasta abajo, más abajo, más abajo. Ahí está. Study Variation, 7.92. Número de categorías distintas, 17. A ver, Jaciel, ya revisamos la báscula y ya revisamos el pie de rey. ¿Cuál instrumento de medición salió más confiable entre ellos dos? Pues están igual, ¿no, profe? Bueno, en el pie de rey el inspector era el problema, pues era el otro ejercicio. No. En el pie de rey era igual. O sea, el problema era el instrumento. El inspector salió bien evaluado. A ver los demás. Sí, no, pues comparando El los primero- dos, igual. El primero. El primero El que... primero está más controlado y ya la báscula está fuera de control porque tenemos más repetibilidad y no, más bien no hay repetibilidad. A ver, alguien que diga lo contrario. Mientras más bajo me dé mi Study Variation, es mejor. A ver, vamos a ver el porcentaje. En los valores de la ANOVA. ¿Sería el del segundo ejercicio, no, profe? Sí, profe. Así es. Ahí está, mira. Fíjate el porcentaje del Study Variation, 7.92. Cuando, aquí yo tengo abierto el del pie de rey, lo tengo aquí. Cuando el del pie de rey me dio 9.21. Y vean, el parte a parte del pie de rey es 9.57 y el parte a parte de la báscula, ya me le moviste, regrésate, me dio 99.69. Ahí se ve, ahí donde tienes la manita, ándale. Por ende, en este ejercicio podemos concluir que del pie de rey y de la báscula es más confiable. Bueno, significativamente, las dos son confiables. Pero si te piden así de, no, dime cuál es la más confiable, pues la báscula, por esta diferencia. ¿Ok? Bien. ¿Todo el mundo entendió el R y R cruzado? Creo que es muy simple el R y R cruzado, pero si alguien tiene dudas, díganme. Porque la siguiente semana vamos a hacer el anidado y también vamos a hacer el gauge por atributos. Este es por variables. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Traumas? Profe.
Toño dice que no. Gio, dudas, Gio, Susana, Yacelia. Un poco lo de la repetibilidad y la Ay, Todo no, bien, no profe. se escuchó muy bajito. Alguien está hablando, alguien está hablando. Alguien trae el micro muy bajito porque escucha. Oh, escuchas muy bajitititito. Ah, aquí dice Giovanna en el chat. Espérame, vamos a ver el chat. Giovanna dice, los mensajes solo son... Ah, chinga, no has escrito nada en el chat. No escribiste nada. No, profe. Ah, ya, ahora sí te escuchas. Alguien estaba hablando que se escuchaba muy bajito. Pero bueno, ¿no tienen dudas? Creo que era Susana, profe. Y creo que Susana. tenía duda con lo de repetibilidad y reproducibilidad. Bueno, eso fue lo que le alcancé a entender. A ver, ¿dónde está Susana? Ya, a ver, no sé si ya me escuché. Ahora sí, ya te escuchas. A Ah. ver qué onda. ¿Cuál es tu duda? Bueno, es que mi duda es que todavía me confundo mucho en lo de repetibilidad y reproducibilidad. O sea, eso no lo entendí. ¿En la gráfica o en la definición? En la gráfica. Ah, ok. A ver. Vamos a, en los últimos minutos de la sesión, comparto mi pantalla y comparto. En esta primer gráfica, ahí la estamos viendo todos, ¿verdad? En Sí. esta primer gráfica, de los 10 cordones que se midieron con el vernier, porque este es el vernier, el pie de rey, se puede observar que 8 de las 10 piezas tienen reproducibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tienen reproducibilidad? Ah, porque la pieza 2, la pieza 3, la pieza 4, la pieza 5, la pieza 6, la pieza 8 y la pieza 9 y 10, si te fijas, tanto del inspector 1 como del inspector 2 están en la misma posición, en la misma altura. Por eso es que nos dice que 8 de las 10 tienen reproducibilidad. Es decir, inspector 1 y inspector 2 midieron lo mismo, les dio el mismo resultado, los mismos valores. Pero únicamente hay una pieza con repetibilidad. ¿Sí? Solo la pieza 1 no tiene repetibilidad. ¿Por qué, Susana? Porque varió en la medida. Exacto, porque el inspector 1 midió distinto su ejercicio 1 y su ejercicio 2. O sea, no se reprodujo igual. Perdón, no se repitió igual. No sé si ya con eso quede claro. Sí, ya con eso quedó. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Entonces, chavos, yo, bueno, creo que la sesión de hoy estuvo bastante productiva y pues muy fácil, ¿no? La sesión siguiente, de lunes, voy a ver R y R anidado y R y R por atributos, y con eso estaríamos prácticamente terminando el ejercicio de R y R, los ejercicios de R y R. Vamos a seguir con un poquito de teoría del MSA y vamos programando el parcial siguiente. Ojo, el viernes yo quedé con todos ustedes compromiso de que les iba a responder el examen del parcial 3 de SPC. Se los voy a responder. De hecho, me voy a grabar respondiendo el examen paso a paso. Aquí se tuvo que haber hecho esto, el análisis esto, bla, bla, bla.
y se los voy a compartir el viernes. El viernes iba a ser prácticamente imposible que me conecte porque tengo unos compromisos allí en el tecnológico y pues no voy a poderme conectar, pero les dejo el examen grabado. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Ya saben, ahí en el chat. Profe, ¿ya revisó los exámenes últimos? No, de hecho los voy a revisar el fin de semana, Denis. El fin de semana, la verdad, esta semana me han tenido bien atareado de cosas, pero el fin de semana me los aviento. Fíjate, quería que terminaran el examen para poder responderlo. Entonces ya lo respondo y ya ven el camino que debieron de haber seguido. La regularización de ese examen lo vamos a hacer terminando PIPAP, que es el último entregable. Y bueno, ya la regu, para que se vayan preparando, va a venir muy similar. Un solo problema, diferentes preguntas. Muy bien, chavos, pues los dejo para poderme conectar a la clase siguiente. Gracias, Profe, muchas gracias. Bye. Gracias, profe. Nos vemos.